importante. Bueno, bienvenidísimos todos, felices de que estemos juntos nuevamente. Hoy vamos a trabajar el APM Open, el episodio número 14. El día de hoy vamos a estar trabajando y vamos a estar hablando sobre comunicación, ¿sí? Pero hemos decidido hablar sobre comunicación en relaciones interpersonales. Nos parecía demasiado interesante, demasiado importante hablarlo desde ese lugar. Ustedes saben que las relaciones interpersonales en realidad tiene que ver con todo, tiene que ver con familia, amigos, vecinos, pareja y justamente compañeros de trabajo también. Entonces, digamos que vamos a hablar de todos esos enfoques, desde todos esos lugares, un tema que me parece que es súper interesante. Tendríamos como que empezar definiendo cosas. Deberíamos definir comunicación y deberíamos definir información. Digamos que el objetivo de la comunicación es que del otro lado se entienda lo que estamos diciendo. Esto es lo más importante, ¿cierto? Si no, estaríamos solamente informando. Yo, no sé, puedo leer algo y si el resto lo entendió o no lo entendió, informé, punto. Comunicación tiene valor cuando del otro lado todo lo que yo estoy diciendo se entiende. Y este es el punto. Por eso es tan importante que revisemos nuestros procesos de comunicación para hacernos entender, porque de nada sirve preparar un contenido y contar o transmitir una idea, o contar cómo nos va en la familia, o contar cómo nos fue en la universidad. De nada sirve si del otro lado no se comprende. Ese es el principio de la comunicación. Y eso se vuelve demasiado importante. Hemos estudiado todos en diferentes momentos, hemos estudiado que siempre hay un emisor y por otro lado hay un receptor. Emisor es quien está contando en este caso un tema, un cuento, una anécdota o está transmitiendo una información. Ese es el emisor, y por otro lado aparece el receptor, es quien recibe esa información. En el medio hay algo que se llama canal. Ese canal hay que cuidarlo muchísimo, porque ese canal no tiene que tener ruidos. Porque cuando esos canales empiezan a tener ruidos, lamentablemente se empieza a distorsionar toda esa información. Ahora vamos a ver cuáles son esos ruidos que pueden aparecer en los canales, que dificultan nuestro proceso de comunicación, que se vuelve demasiado importante. Ese canal tiene que estar limpio, ¿sí? Porque fíjense todos los factores que pueden influir positiva o negativamente en un proceso de comunicación. Por un lado, es lo que yo quiero decir, pero también está lo que yo digo. No siempre, si no pensamos, si no tenemos estructurado el discurso, no siempre lo que quiero decir es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que quiero decir versus lo que digo. Esto es fundamental. Tiene que tener un hilo conductor. Esto es demasiado importante. Pero por otro lado está lo que la otra persona escucha. Es decir, lo que yo quiero decir, lo que digo, lo que la persona escucha y lo que entiende. Fíjense lo que interviene en este proceso. ¿Cierto? O sea, porque del otro lado, mi receptor, hay que ver qué es lo que escucha, qué es lo que entiende y qué es lo que acepta. ¿Qué es lo que escucha, qué es lo que entiende y qué es lo que acepta? Miren qué importante que es todo esto. Porque si yo cuento algo y el que tengo enfrente, o sea, el que va destinada a toda esta información, o no lo acepta o no lo interpreta, no sirvió de nada. Entonces se vuelve demasiado importante que haya una coherencia en lo que quiero decir y lo que digo, pero la suficiente claridad como para que el que tengo enfrente, que está recibiendo esta información, lo entienda y lo acepte. Esto es fundamental. Esto es demasiado importante. ¿Por qué? Hay algo que tiene que ver con el origen. A ver, a nosotros a veces nos contratan las empresas y nos llevan a un área de trabajo determinada. Y me dicen, mira, tenemos un inconveniente con esta área y nos gustaría que hagas un trabajo de estas características. Y ahí vamos nosotros. Lo primero que hacemos es una etapa de diagnóstico. Y lo que normalmente surge es que los orígenes de los incumplimientos están en un problema de comunicación. Parece increíble, pero es así.
los orígenes de los incumplimientos, de lo que sea, pueden ser errores operativos, pero también puede ser un incumplimiento de una orden que yo doy en mi casa. Si yo comunico mal algo, eso se va a ejecutar mal. Entonces se vuelve demasiado importante entender este punto, porque si yo lo comunico mal, el resultado va a ser malo. Y a veces nosotros nos empezamos a preguntar, una y mil veces, nos empezamos a preguntar por qué no se hizo correctamente la tarea. Y no hablo solamente del trabajo. Puedo ser yo un docente y los alumnos me entregan mal la tarea. Puedo ser un padre que dice en una casa, quiero que hagan esto, y también no se hace. O no se hace o se hace mal. Esto tiene que ver con un tema de comunicación. Si yo comunico mal, la tarea no va a salir correcta. A ver, por ejemplo, yo estoy aquí en una sala. En esta sala hay sillas, ¿cierto? En esta sala hay sillas. Entonces yo puedo decir, mirá, me estoy yendo en este momento, tengo una reunión, te pido que ordenes todas las sillas. Lo que estoy dando es el qué, lo que quiero que hagas, ¿cierto? Quiero que acomodes las sillas. Claro, el punto es que es tan subjetiva esa orden que cuando regreso, acomodaron las sillas, pero no a mi criterio, sino que las acomodaron al criterio de la persona que lo hizo la tarea. ¿Pero por qué? Porque no dejé claro cuál era lo que quería que se haga. Distinto es si yo le digo, mirá, quiero que acomoden las sillas. ¿Cómo? Como estas sillas son apilables, quiero que pongan una silla arriba de la otra y que corran y que dejen un espacio porque ahora van a traer una mesa y la vamos a utilizar para una reunión por la tarde. Esa es una comunicación completa que tiene el qué, el cómo y el por qué. El qué, el cómo y el por qué. Les cuento, por ejemplo, se acaba de sumar mi mamá, a quien le dedicamos este programa. Hola, ma, buenas noches. Entonces, el qué, el cómo y el por qué. El qué, quiero que acomoden las sillas. Eso es una orden. El cómo, las vamos a ir apilando y las vamos a poner contra una pared. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una mesa y en esa mesa vamos a hacer una tarea hoy por la tarde. Entonces, esa es una comunicación eficiente. Digamos que el error operativo, si está comunicado de esa forma, el error operativo cae. No sería tan fuerte el error operativo. ¿Por qué? Porque con una buena comunicación la gente sabe lo que tiene que hacer. Y esto es fundamental. A veces decimos, pero se lo dije 1000 veces a esta persona. Pero tal vez se lo dije 1000 veces mal. O tal vez se lo dije 1000 veces y las 1000 veces no lo entendió. Entonces no tiene que ver con la cantidad de veces que yo lo repita. Porque si yo lo repito mal o la otra persona las 1000 veces no lo entiende, no tiene sentido este ejercicio. Por eso siempre yo digo en nuestros programas, revisen sus procesos de comunicación. Permanentemente revisen sus procesos de comunicación. Entonces, ¿qué, cómo y por qué? El qué es la orden. Vamos a hacer esto. El cómo es de la forma en que lo vamos a hacer, pero el por qué le da el sentido. El por qué es fundamental, porque cuando la gente sabe del por qué, cuando la gente entiende el por qué, se apasiona y lo hace, porque sabe por qué lo está haciendo. Esto es fundamental, darle un porqué a la gente. En mi caso, yo cuando entiendo el porqué de algo, lo hago desde otro lugar. Ahora, si a mí no me dicen por qué estoy haciendo una tarea, mi compromiso no es el mismo. Entonces, cuando comuniquemos, colegas, es el qué, el cómo, pero refuercen mucho el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos a ordenar esta sala? ¿Por qué te pido que estudies esto? ¿Por qué te pido que llegues a esta hora? ¿Por qué nos vamos a reunir mañana en la mañana? Siempre tiene que haber un porqué. Porque si yo, por ejemplo, a mi equipo de trabajo le digo, mañana a las 8 de la mañana todos acá, o mañana a las 8 de la mañana todos en Zoom, bueno, puede ser que se conecten. Pero si yo les explico el porqué y les mando el link y les digo cómo se tienen que conectar, baja el error. Y si les explico el porqué y el motivo y el sentido de la reunión, la gente va a llegar con otro ánimo. Entonces se vuelve demasiado importante el qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué? Porque aparecen barreras también dentro de lo que es la comunicación. Aparecen barreras. Las primeras barreras que aparecen se llaman barreras semánticas. ¿Sí?
Es, leo algo, lo entiendo o no lo entiendo. Tan simple como eso. Por eso es muy importante, y ahora más adelante vamos a hablar de... Por acá ponen el por qué convence. Exacto. ¿Sabe qué? El por qué le da sentido a la cosa. El por qué es lo que le termina de dar el sentido y baja el error operativo gracias al por qué. Se compromete la persona en la tarea. Decíamos entonces, tenemos 3 tipos de barrera. La primera es la semántica. Si yo mando una información, y ahora lo vamos a ver, lo que tiene que ver la comunicación oral y la comunicación escrita, si yo mando una comunicación por escrito, revisen y vuelvan a revisar si se entiende lo que acaban de escribir. Es fundamental. Si quieren bajar los errores, si quieren que lo que ustedes están comunicando llegue a un buen puerto, revisen cómo lo están comunicando. Acá hay algo que es fundamental, es cómo decimos lo que decimos. Se tiene que trabajar. Cómo decimos lo que decimos. Debe trabajarse, es fundamental, colegas. Es fundamental. La segunda barrera que aparece se llama barrera psicológica. La barrera psicológica también es una barrera súper importante, porque son negaciones que de antemano nosotros sentimos que no vamos a poder hacer algo. No sé, me pongo a hacer una pizza acá en la casa, me pongo a amasar una pizza y digo, ¿pero para qué la estoy haciendo si yo nunca me sale? Siempre se me quema, o siempre queda cruda, o a nadie le gusta. Cuando ya lo comunico así, me lo comunico a mí, se lo comunico al que me está ayudando, probablemente salga mal la tarea. Definitivamente es una barrera psicológica. O si en mi trabajo junto a mi equipo le digo, muchachos, este mes o esta semana tenemos que vender tanto. Si yo sé que la meta es alta, barrera psicológica. Barrera psicológica. Si yo de antemano le transmito a mi equipo, yo sé que la meta es alta, nos limita. Ya estoy fijando un techo. Y eso es malísimo. Nosotros tenemos que aprender a transformar los techos en suelo, en piso. Si todos los techos ustedes lo transforman en piso, la posibilidad de crecer es enorme, es gigante, es una habilidad y tiene que ver con la comunicación. Súper importante. Y la tercera barrera se llama barrera tecnológica. Y en este momento en el que estamos viviendo es fundamental tenerlo en cuenta. Todos los que estamos aquí reunidos pertenecemos a millones de grupos de WhatsApp, todos. Los grupos de WhatsApp son geniales para las barreras tecnológicas. No solo los grupos, sino, yo le estoy mandando entre nosotros, 2 personas, nos comunicamos, le mando un WhatsApp a mi hermano o a mi hermana y me lo devuelven y ustedes saben cómo funciona esto. Si ponen en negrita es porque está enojado o está bravo. Si ponen muchos signos de pregunta, no sé, me ponen ¿dónde estás? En mayúscula creo que está bravo. Si utiliza muchos signos de pregunta o de admiración, también. No, eso es una barrera tecnológica. No le podemos poner emoción al texto. La verdad que no se le puede poner una emoción al texto. Porque si yo no aprendo a separar eso, por eso es tan importante revisar cada cosa que escribimos. A ver, si es un WhatsApp bobo, no sé, estoy comunicándome algo con un amigo y no tiene mayor importancia, no hay problema. Pero si estoy comunicando algo dentro del ámbito del trabajo, si estoy comunicando algo dentro del ámbito educativo, tengo que revisarlo permanentemente porque tiene que llegar a buen puerto mi comunicación. Del otro lado, se tiene que entender sin la emoción exactamente lo que yo quiero transmitir. Exactamente lo que yo quiero transmitir. Y esto es fundamental, pero ahí es donde ustedes tienen que revisar permanentemente el proceso de comunicación. No es complejo, pero hay que trabajarlo. 3 barreras entonces. Barrera semántica, barrera psicológica y barrera tecnológica. Espero que haya quedado claro. Es fundamental. Hay que eliminar las barreras. La semántica, revisando y corrigiendo. La tecnológica es simple. En un email, fíjense cómo es el texto, cómo lo están escribiendo, qué sentido le están dando. Y la psicológica es cómo vamos a transmitir una idea. Si la vendo mal, esa idea nació muerta. O sea, definitivamente es muy difícil poder vender algo en lo que yo no creo. Esa barrera psicológica no me permite vender una idea. Por eso, vuelvo y digo, repasemos, colegas, nuestro proceso de comunicación. Fundamental como le hablamos a la gente. Nelson Mandela, ese gran líder de Sudáfrica, uno de los grandes líderes contemporáneos, Nelson Mandela dijo
dijo, si le hablas a la gente en un idioma que entiende, la gente lo va a entender y le vas a llegar a la cabeza. Pero si le hablas en su propio idioma, le vas a llegar al corazón. Entonces, de las dos formas igual se puede hacer, pero todos sabemos que cuando uno llega al corazón, toda esa información se toma con más cariño. Entonces, háblenle a la gente en su idioma. No se pongan técnicos bobamente para mostrar que uno sabe. No, seamos simples, tengamos un lenguaje aterrizado, un lenguaje que sea fácil de entender, que nos permita comunicarnos con facilidad. Esos lenguajes técnicos que a veces uno escucha a la gente y dice, pero ¿qué es lo que está queriendo decir? De hecho, hay gente que participa de reuniones que dice, me encanta este tipo, pero no lo entiendo siempre. ¿Para qué? ¿Para qué nos complicamos con un lenguaje que no nos conduce a nada? Lenguajes aterrizados. Lenguajes aterrizados. Entonces, acuérdense lo que dijo Mandela. Entonces, si le hablas en un idioma que entiende, le llegás a la cabeza. Si le hablas en su propio idioma, le llegás al corazón. Todos sabemos el público al que nos estamos dirigiendo. Si yo me dirijo a mi hijo, si me dirijo a un colega, si me dirijo a un vecino, un amigo, y en qué términos, y en qué momento, cómo es la coyuntura, cómo es la circunstancia. ¿Es una discusión? ¿Es una reunión amigable? ¿Es un debate? ¿De qué se trata? Midan su comunicación, revisen el proceso. Esto se vuelve demasiado importante. También hay tipos de comunicación, ¿cierto? También hay tipos de comunicación. Decíamos anteriormente, está la comunicación oral y la comunicación escrita. Nosotros decimos siempre, dentro del programa, que en la comunicación, en lo que tiene que ver con el trabajo, preferentemente la comunicación escrita, ¿no es cierto? Prevalece la comunicación escrita en todo lo que tiene que ver con lo laboral, donde a veces hay que dejar asentado algunas cosas, donde muchas veces con la comunicación escrita garantizamos, en realidad no garantizamos cumplimientos, pero sí nos garantizamos de haberlo comunicado. Yo te lo envié. Pero claro, ¿cuál es el punto? A veces uno envía un email, por ejemplo, como para decir, yo se lo dije, pero eso no alcanza, gente. Eso no alcanza, colegas. O sea, es una parte. La otra parte, y la verdaderamente importante, es si lo que yo expresé en ese email es correcto y del otro lado va a ser entendido. Si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Lo estoy haciendo para protegerme nada más. Y muchas veces pasa en los trabajos que nos envían una información para el jefe protegerse. Pero ese no es el punto. Yo tengo que mandar una información no para protegerme, sino que para que la otra persona pueda ejecutar la tarea correctamente. Entonces, eso sería la comunicación escrita, preferentemente dentro del trabajo. Y después tenemos la comunicación oral, que tiene 3 patas, 3 conceptos súper importantes. La comunicación oral se apoya en la comunicación verbal, en la comunicación vocal y en la comunicación visual. Esas son las 3 grandes patas en donde la comunicación oral se apoya. Ninguna es mejor que la otra, las dos son comunicaciones. Una es escrita y la otra es oral. Y de hecho sucede que hay personas que se sienten mucho más cómodos comunicando desde la comunicación oral y otras se sienten más cómodas desde la comunicación escrita. Y a veces nos preguntan, ¿cuál es mejor? La verdad, las dos están bien mientras logramos comunicarnos. Yo en mi caso siempre me sentí mucho más cómodo con la comunicación oral, pero también tuve que aprender a comunicar por escrito. Uno tiene que saber comunicar de ambas formas. Y el que es bueno escribiendo tendrá que aprender. Algunos dicen, pero yo no sé hablar. Bueno, no importa, ¿cómo no vas a saber hablar? Lo que hay que saber es transmitirlo con convicción para la otra persona. Y desde lo oral, acá es donde vienen estos 3 conceptos. Decíamos lo verbal, que es lo que yo estoy diciendo, lo vocal, que es un cambio de lo que sería modular la voz, el tono, ¿no es cierto? Cuando uno quiere que la otra persona preste atención, a nosotros nos pasa en las conferencias, uno cambia el tono de voz. Lo que estoy diciendo, y uno refuerza desde ese lugar, y la verdad que eso capta muchas veces al auditorio. Y lo tercero es lo visual, todo lo que tiene que ver con lo gestual. Y fíjense que yo mientras voy contando, y a mí me pasa ahora, lo que cuente y hable lo que hable, me comunico siempre desde lo verbal, desde lo visual y desde lo vocal. Porque aprendí así. Y créanme que es bueno eso, porque uno como no sabe al que tiene enfrente si es más auditivo que visual o más visual que auditivo, si yo cambio el tono de voz o gesticulo, lo capto. Porque, exacto, acá nos ponen comunicación no verbal. Exacto, la comunicación no verbal se vuelve demasiado importante. Entonces,
¿En qué se apoya lo oral, la comunicación oral? En lo verbal, lo vocal y lo visual. Súper importante esto que estamos hablando. También es importante entender que una comunicación tiene que ser, hay un punto que tiene que ser o es precisa o es ambigua. Y esto es cuando empezamos en el terreno de lo subjetivo y objetivo. O es visual, o es precisa o es ambigua. La comunicación tiene que tener 3 conceptos fundamentales, ¿sí? Tiene que ser precisa, tiene que ser específica y tiene que ser directa. Precisa, por lo que decíamos recién, entramos en el terreno de la subjetividad. Específica es lo que yo quiero decir, ir al hueso, ¿cierto? Y directa es que si yo voy transmitiendo, por escalones, corro el riesgo de que la comunicación vaya perdiendo el efecto que yo quiero dar y juguemos a esto que se llama teléfono roto o teléfono descompuesto. Porque si yo te transmito algo a vos y vos se lo transmitís a otro y ese otro se lo transmite a un tercero y ese tercero a un cuarto, probablemente eso empieza a deformarse. O se agranda o se achica, pero seguramente lo que yo quise decir versus lo que terminó transmitiendo ese cuarto integrante de esta red o de este canal de comunicación, se perdió. Entonces se vuelve muy importante, colegas, esto, que sea precisa, específica y directa. Cuanto más directa, mejor. Cuanto más directa, mejor. Esto es normal. Y la objetividad y la subjetividad que decíamos recién, que trabaja esto, lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación, es cuando a veces no somos claros. Es decir, alguien me muestra algo y me dice, ¿qué te parece? Oh, está bien, pero podría estar mejor. ¿Qué significa esa respuesta? Es nada. Esa respuesta es nada. O cuando uno dice, ya te lo dije 1000 veces. O a veces pasa que alguno dice, no, yo ya le expliqué, esto es así. No está diciendo nada. ¿O cómo vamos? No, vamos, ahí vamos. ¿Qué es eso? Tenemos que ser objetivos a la hora de comunicar. Si no somos objetivos, y a veces pasa que un jefe espera más de nosotros y dice, pensé que iba a ser mejor. ¿Qué es mejor? Porque cuando a veces uno dice, esto está bien, pero podría estar mejor, el que escucha del otro lado se queda con la primera parte, esto está bien. Porque lo que no está tan bien, ni tan mal, queda en el medio de la nada. La comunicación tiene que ser precisa, específica y directa. Súper importante. Y esto también nos lleva inmediatamente a algo que nosotros llamamos retroalimentación, ¿cierto? O feedback. Esto se utiliza mucho en el trabajo, pero en realidad es mentira, no es en el trabajo, porque cuando uno se sienta con un hijo a hablar de un tema en cuestión, también está dando un feedback, una devolución, una retroalimentación. Cuando uno recibe a un hermano y ese hermano lo visita y le cuenta un problema, también eso es un feedback, una retroalimentación o una devolución. Lo que hay que tener en cuenta es que si queremos tener un buen proceso de retroalimentación, independientemente del ámbito, familiar, amigos, trabajo, tiene que tener 4 pasos la retroalimentación. 4 pasos de la retroalimentación. La primera es que la retroalimentación, lo primero es una autoevaluación. Es decir, a veces, alguien viene y nos cuenta algo y nosotros enseguida le decimos lo que pensamos. No, lo primero es escuchar a la persona y ver cómo se siente. Escuchar a la persona y ver cómo esta persona se siente. Es decir, escucha activa. Eso se llama autoevaluación. Se le pide a la persona que tengo enfrente, a la que voy a retroalimentar, a la que le voy a hacer un feedback, se le pide una autoevaluación. Es decir, con una escucha activa es, contame, ¿cómo te sentiste? ¿Y te gustó? ¿Y qué sentiste en ese momento? Entonces, eso es una autoevaluación, porque la persona del otro lado lo que nos va a empezar es a contar o a relatar cómo fue el hecho. Esto es muy importante porque mucha gente cae en cuenta recién cuando relata y le empieza a poner mayor objetividad al relato. Y a veces no es tan grave como creía. Primer paso de la retroalimentación. El segundo es justamente el proceso de retroalimentación, la devolución de parte nuestra.
antes me hiciste una autoevaluación, te escuché activamente con un oído inteligente, porque no es poner cara o me empiezan a contar y yo tomo el celular y contesto, no estoy prestando atención. Escucha activa se llama eso, ¿cierto? Entonces viene la retroalimentación, que sería la devolución. En la retroalimentación hay que tener en cuenta 3 conceptos fundamentales. Siempre se dice algo bueno, algo malo, y se cierra siempre con algo bueno. Por ejemplo, a mí me viene a visitar mi hermano, ¿cierto? Entonces toca el timbre, mi hermano, hola, ¿cómo vas, Tate? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo está la familia? Súper bien. ¿Y el trabajo? No, me peleé con mi jefe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame, Tate. Entonces Tate me cuenta. Y me dice que el jefe le dijo que no sé qué y él discutió. Entonces me empieza a contar, ¿pero te parece? Sí, porque lo que pasa es que mi jefe... Y me cuenta. Cuando yo lo escucho activamente, ¿cierto? Lo tengo que retroalimentar porque él me lo está contando para eso, porque es mi hermano. Entonces yo digo, mira, Tate, vos siempre fuiste un muy buen empleado, te has caracterizado por cumplir con todo esto, bla, 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 todo lo bueno, ¿cierto? Pero, ahí viene lo malo de la retroalimentación, pero a mí me parece que tu respuesta no fue acertada. Entonces me parece que el día lunes, cuando te vuelvas a encontrar con tu jefe, lo que le tenés que decir es aclarar esa situación. Y después de esa retroalimentación viene algo que se llama pacto compromiso o poner a la persona en acción, que sería como un plan de acción. Es un plan de acción. Le decimos, bueno, lo que vas a hacer es esto. Y el cuarto y último paso se llama generar confianza. Es decir, yo sé que lo vas a poder hacer. Nunca se termina un debate o una charla de estas características, porque, a ver, acabo de poner un ejemplo con mi hermano Tate, pero también podría pasar que me encuentro con alguien con el que tuve yo el inconveniente. Entonces, cuando mi hermano se junta con su jefe, que fue con quien tuvo ese inconveniente, ¿cierto? Por ahí hay una chispa, ¿cierto? Porque no quedaron bien las cosas. Entonces, él se va a sentar junto con su jefe y van a tener que terminar bien. Yo personalmente no discuto nunca, ¿cierto? Porque yo siento que en la discusión perdemos todos. ¿Cuál es la idea de querer ganar una discusión? ¿Cuál es la idea de demostrar que yo tengo razón? No sirve. Sí me gusta el debate. ¿Por qué? A mí me gusta cuando hay una discusión, hay que llevarlo al terreno del debate, si queremos comunicarnos. La discusión tiene un componente emotivo y el debate tiene un componente racional. Uno es emocional, que lleva al enojo en definitiva, eso es una discusión, y el debate es algo racional. Entonces por eso yo no discuto, porque a mí me parece que en una discusión perdemos todos. En estos procesos de retroalimentación, donde hay una autoevaluación de la persona que nos quiere contar algo, una retroalimentación o devolución o feedback de parte mía, un plan de trabajo, o mejor dicho, es ponerlo en acción. Bueno, a mí me parece que deberías hacer esto. Y el cuarto y último punto es generar confianza. Siempre nos levantamos de cualquier proceso de retroalimentación con familiares, con hijos, con amigos, con jefes o con empleados, y siempre nos levantamos bien de esa mesa. Y si sentimos que nos podemos levantar mal, hay que hacer un último esfuerzo, lo que en venta llamamos el segundo esfuerzo, hacer ese segundo esfuerzo y trabajarlo, realmente, porque tenemos que levantarnos bien de esa reunión, no nos podemos levantar mal. Ese es el proceso, eso es el proceso. Recuerden esto, la discusión, nadie gana, todos perdemos. Dentro espero que haya quedado claro, ¿sí?, este proceso de retroalimentación que también tiene que ver con la comunicación. Otro punto dentro de lo que es la comunicación es el tema de los jefes. ¿Sí? Los jefes, por ejemplo, y su autoridad. Para que haya aceptación de la autoridad, que ese es otro tema y no es el de hoy, pero sí el primer punto de aceptación de la autoridad es la comunicación. Si yo soy jefe y no me sé comunicar, o le digo a la gente, o le doy a la gente la información, y no soy claro, ni me preocupo porque me entiendan, no me pueden respetar. Y está bien que no me respeten. No me pueden respetar y está muy bien que no me respeten. ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta el proceso de comunicación, porque no estoy haciendo esfuerzo para que del otro lado la gente me entienda. Entonces se vuelve demasiado importante, colegas, ¿cierto? Fíjense, si ustedes son jefes y tienen a cargo un equipo
A ver, o vuelvo y digo, o en su familia quieren transmitir una idea, si quieren ser respetados, lo que ustedes cuentan tiene que entenderse. Es fundamental. Es el principio número 1, ¿sí? Para que haya aceptación de autoridad. Principio número 1, entender la comunicación. Y ya para ir cerrando, les cuento que nos escriben mucho sobre las reuniones, por ejemplo, en trabajos. Porque claro, cambió la metodología, o sea, ay Alejandro, yo antes tenía todos presentes, entonces tenía mi equipo y reunidos en una mesa, yo les contaba, y bueno, a ver, hoy cambió, hoy no hay cumpleaños, sino que hay zumpleaños, ¿cierto? O sea, ya nos reunimos a través de un computador, las reuniones de familia también se hacen a veces de esta forma, no digo que esté ni mal ni bien, es lo que nos tocó, y las reuniones de trabajo también tienen que hacerse con esta metodología y tenemos que abrazar la tecnología porque, bueno, es lo que hoy nos toca. Entonces, entender que las reuniones de trabajo, que las tenemos que hacer, que las tenemos que llevar adelante desde una herramienta tecnológica, también tienen que generar liderazgo. Las reuniones de trabajo, tanto presenciales como a través de estos dispositivos, tienen que generar liderazgo por parte de aquel que convoque a la reunión. Aquel que convoca a la reunión tiene que preparar una reunión. ¿Cuántas veces nos ha pasado de asistir a reuniones donde sentimos que no estaba preparada? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a una reunión y decimos, otra vez vamos a ir a hablar de este tema y nunca lo podemos solucionar? Y uno va a esa reunión mal predispuesto porque sabe que hemos hablado 25 veces del mismo tema, y nunca hemos llegado a nada. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Y vuelvo y digo, esto puede ser de trabajo o de casa también. Pero, ¿por qué me metí en esto? Porque muchísimas consultas sobre esto. ¿Cómo hago, Alejandro, con mi equipo? Bueno, a ver, utilicemos estos dispositivos. Claro, cambia un poco. Tienen que ser reuniones cortas. Yo no puedo tener reuniones de 1 hora y estar pendiente de si alguno dejó de mirar el Zoom o no lo dejó de mirar, o si me presta atención, o puso una foto y se fue. ¿Para qué? No se vuelvan locos con eso tampoco, no tiene sentido. ¿Se pierde algo de control? Sí, también. Pero también yo antes los tenía presenciales y si la reunión era mala, los tipos los tenía físicamente, pero no los tenía de mente. Los tenía de cuerpo, pero no en mente. No estaban prestando atención a lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la reunión era mala. Entonces, en realidad no tiene que ver si es presencial o es virtual. Acá lo importante es el contenido de una reunión. Por supuesto que si es por este tipo de dispositivo, esta nueva herramienta tecnológica, obviamente que tienen que ser más cortas las reuniones y tal vez reuniones más seguidas. Si yo, por ejemplo, estaba acostumbrado a reunirme con mi equipo todos los lunes 2 horas, tal vez ahora haré lunes, miércoles y viernes de media hora. Y listo. Son reuniones más cortas y más seguidas. Yo entiendo que nos gustaría tener a la gente alrededor de una mesa. ¿Pero para qué? ¿Cuántas veces hemos tenido a la gente reunida y no le hemos dado la información necesaria? ¿Cuántas veces hemos tenido a la gente reunida? ¿Para qué las hacemos venir si no tenemos nada que valga la pena para transmitirle? Y esta modalidad nueva, esta nueva normalidad, nos hizo dar cuenta que muchos pueden hacer su trabajo correctamente desde su casa. Y uno dice, ¿para qué voy? Viajo 1 hora. Viajo incómodo 1 hora y media, llego a mi trabajo, después tengo 1 hora y media de regreso. Cuando efectivamente, ¿cuántas horas trabajé? Y hoy nos dimos cuenta que desde casa y con estos dispositivos somos altamente efectivos también. Esto las empresas se acaban de dar cuenta. Eso es comunicación, hemos mejorado. Les quiero contar algo que leí en una revista hace poco. Decían que en Sudamérica, ¿sí?, tenían pensado instalar el home office en los próximos 3 años. ¿Cierto? Ir instalando de a poco esta nueva metodología en los próximos 3 años. Claro, esto nos hizo ganar tiempo al tiempo, porque de un día para el otro o lo hacíamos o lo hacíamos. Entonces, fíjense qué interesante que hoy la gente ya es normal que trabaje desde la casa, es normal que se comunique, ya es normal incluso hasta desde la familia reunirse así y hablamos y contame y cómo estás. No digo que esté bueno. A mí personalmente me gusta más verme con la gente, de verdad, pero uno lo aprendió y se da cuenta que se puede. Yo tuve que mutar mi metodología de trabajo, que es presencial 100%, era presencial 100%, a un Zoom. Y dije, esto no va a ser muy difícil. No,
uno se va acomodando. Y tengo reuniones y conferencias por Zoom y la gente lo entendió también del otro lado de esa forma y se le entendió la metodología nueva. Entonces, recuerden todos estos puntos que hemos hablado que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Recuerden el qué y el cómo y el por qué a la hora de transmitir una idea. Recuerden la importancia que tiene el por qué. Denle a la gente el sentido para hacer una tarea. No le digan, hacela. Díganle qué tienen que hacer, cómo lo deben hacer y fundamentalmente por qué lo tienen que hacer. Entonces ahí van a lograr un compromiso de la otra persona. Recuerden que si estamos comunicando escrito, revisen cada comunicación si quieren bajar el error operativo. No piensen que la gente lo va a entender y uno se desentiende. Y no digo solamente del trabajo, también en casa. Si yo quiero que se haga algo en mi casa, tengo que ser claro si lo quiero comunicar y quiero que se haga bien. Es fundamental, acuérdense el ejemplo que pusimos de las sillas, fundamental. Y si es oral, acuérdense también que es importante cómo comunico, cómo digo lo que digo. Se vuelve demasiado importante, porque lo que estoy diciendo es importante, pero cómo lo digo es súper importante, porque la gente va a registrar eso, el cómo lo estoy diciendo. El contenido se queda, pero si le hago el énfasis al cómo lo digo. Y recuerden del por qué. Entonces, queríamos hablar en el día de hoy de todo esto. Entiendo que la comunicación es fundamental no solo para el trabajo, que es lo que habitualmente hacemos, sino que hoy nos sirve absolutamente para todos. Vuelvo y digo, familia, amigos, vecinos, pareja y obviamente también el trabajo. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos. Les queremos contar que al principio, cuando abrimos este APM Open número 14, el episodio 14, les contamos que el próximo jueves vamos a tener una masterclass donde vamos a tener un invitado de lujo. Es un especialista, una persona que trabaja en Google, que es especialista en motores de búsqueda. Entonces vamos a tener una masterclass para todas las personas que tengan un trabajo, un emprendimiento y curiosos incluso. Va a ser súper interesante porque se van a dar cuenta que la importancia que tiene trabajar con los motores de búsqueda a favor. Si quiero posicionar mi marca, si quiero posicionar mi producto, si quiero mostrar mi servicio, los motores de búsqueda son un aliado. Y vamos a traer un especialista de Google que nos va a hablar al respecto. Entonces, bueno, decirles que estamos finalizando. Se despide ahí mi nieto que se va a dormir, disculpen. Decirles que estamos finalizando, agradecerles el tiempo, agradecerles que hayan elegido, a pesar de que cambiamos el horario, vuelvo y digo, siempre somos de los jueves a las 10 de la mañana y hoy hicimos un intento por la noche. Nos estamos viendo prontamente. Gran abrazo a la distancia y buenas ventas para todos. Feliz día.